Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de BTV, Canal 36, y todas las frecuencias de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también por las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos dos interesantes entrevistas. Conversaremos con Andrés Fortunato, quien es el presidente del Frente de Militares Constitucionalistas, y con el abogado y comunicador César Guillén. Con ellos conversaremos de temas de mucho interés. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Brita, el país todavía sigue compungido por esta gran tragedia del Yese, en que más de 200 personas perdieron la vida, una situación realmente muy dolorosa, un país completamente quebrantado, afectado, porque la verdad es que el, la forma en que ocurrieron esos acontecimientos, el impacto que ha tenido, realmente ha sido algo sumamente doloroso, El mundo, perturbador. el mundo La, tiene el, los ojos en República Dominicana. todo el mundo, no todos los dominicanos hicieron una demostración. El pueblo dominicano es un pueblo valiente, un pueblo entregado, un pueblo realmente solidario. Tan pronto se conoció el hecho, daba gusto ver la cantidad de personas que hacían filas en los centros que se habían dispuesto para donar sangre. La preocupación general del país, todas las actividades prácticamente se paralizaron por varios días. Hay que resaltar el entusiasmo, la dedicación De de los rescatistas. esos brigadistas, que algunos de los cuales pasaron 48 horas sin descanso, removiendo escombros, tratando de rescatar algunos sobrevivientes. Y en este mismo Pero hecho también la delegación de rescatistas de Puerto Rico y de la comunidad judía de México, que también se ha sumado a esta trágica situación aquí en República Dominicana. sí, sí, la solidaridad fue grande. El hecho mismo de que un grupo de rescatistas de Puerto Rico vinieran al país para sumarse a estos esfuerzos. Y también hay que resaltar, por supuesto, la colaboración de esos rescatistas mexicanos de origen judío, que de una forma u otra ayudaron, ¿no ven? Contribuyeron a los esfuerzos que se vienen realizando, aunque se formaron todos los organismos de emergencia del país, se integraron tanto bajo la dirección del COE, pero la solidaridad y la participación de la ciudadanía y de todo el gobierno que se volcó, las alcaldías, todo el mundo estaba atento a esas labores, de la forma que se organizaba el proceso de retiro de los escombros, de rescatar con vida, con la esperanza de rescatar con vida a algunos de los que quedaron atrapados, y sobre todo figuras tan importantes que quedaron realmente, que murieron en este trágico suceso, como fue el caso del reconocido merenguero Willy Pérez. Realmente, y otros, peloteros, Empresarios, banqueros, está ahí también el empresarios. presidente del Banco Popular y su esposa, quien también Sí, sí. lamentablemente se suman a la lista de los fallecidos. También está el caso de militares, en el caso no tengo el nombre exacto, pero de un aéreo, de la Fuerza Aérea, que murió junto a su esposa, dejando en la orfandad a 4 niñas pequeñas. En este caso también se ha hablado también de la élite, de los clientes que estaban ahí esa noche, pero también sumarse a las condolencias y el flagelo de la mano amiga, de la solidaridad, de aquellos empleados que estaban ahí sirviendo
a cada una de las mesas de los que estaban ahí presentes. Es un hecho que realmente pudo haber pasado en un centro educativo, pudo haber pasado en una institución del Estado, pudo haber pasado en una edificación de una plaza comercial, en cualquier sitio del país, por lo que de ahora en adelante este trágico suceso debe de marcar un pasado, presente y futuro sobre el asunto de las edificaciones, por lo que las autoridades deben tener mucha atención con relación a esto. Ya van más de 200 muertos y no se sabe exactamente la cantidad exacta que habían presente en esa discoteca esa noche. Realmente una situación realmente muy preocupante. Como tú señalas, había muchas personas influyentes de la sociedad dominicana, banqueros, empresarios. Ruby Pérez, que era la figura principal artística del escenario, uno de sus músicos también murió. Realmente todas las personas que fueron afectadas, como tú dices también, había los bartenders, los camareros, los que trabajan en luminotécnica, los empleados propios del negocio, los parqueadores, o sea, muchas personas murieron y eso es muy lamentable. Hay que resaltar también la solidaridad, no tan solo de parte del presidente Luis Abinader, que desde el primer momento se trasladó al sitio a sumarse en la coordinación de los esfuerzos y a estimular los trabajos de recuperación. Da también un abrazo de consuelo a las personas afectadas, sino también la primera dama. El presidente fue por lo menos en 4 ocasiones al sitio. Y cómo todo el gobierno, el gobierno declaró 3 días oficiales de luto, y cómo se fueron sumando en todos los operativos para auxiliar y por lo menos apoyar a las personas afectadas. El mismo Ministerio de Salud Pública emprendió un programa de asistencia psicológica a los parientes de los afectados. Carolina Mejía también. Y la alcaldesa de Santo Domingo. La solidaridad fue amplia, como tú señalabas también, mucha solidaridad internacional en el caso desde el Papa Francisco hasta presidente de la Unión Europea, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otras personalidades también, presidentes de todo el mundo, se solidarizaron con la República Dominicana ante esta tragedia tan terrible. Demostró una vez más la capacidad de resiliencia de los dominicanos, de trabajar, de aunarse, de esforzarse, porque es un gesto muy noble de solidaridad y de apoyo ante esta situación. Yo creo que esto es una demostración más del valor que tiene el pueblo dominicano y de la necesidad de mantenernos, porque esto es un momento que realmente es un momento de solidaridad, un momento de integración, un momento en que todos los sectores políticos, sociales, económicos, todas las entidades, apoyar ante una tragedia de este impacto. Es la más importante que se ha registrado en los últimos años en la República Dominicana. ¿Se acuerdan otros hechos así? Fue el incendio en Higüey de la cárcel, donde murieron cientos y tantos reclusos. Ay, sí. Y posteriormente otros incendios y desastres con derrumbe. La pared del túnel. La pared del túnel, ahí murieron como 9 personas. Hace más de un año ya. Pero realmente ha habido algunos acontecimientos, pero este hecho ahora del DC es un hecho realmente que no crea un precedente. Y así, del mismo modo, el precedente de la solidaridad de los dominicanos ante esta tragedia. Antes de que nos vayamos a la pausa, quiero hacer hincapié en este tema. Estamos a paso de la conmemoración de lo que es la celebración de la Semana Santa. En las redes sociales se ha manifestado la opinión pública, en este caso los internautas, sobre este acontecimiento. Y en este caso han hablado muchos fanáticos sobre esta situación. Hay un comentario que me llamó mucho la atención y es donde hay un ciudadano dominicano
que se le nota a legua que es fanático. Él explica textualmente que las personas que murieron fiestando no entran al reino de los cielos. Entonces, en este caso, quiero hacer llamado de atención para que reflexionemos sobre este tema que realmente nos afecta a cada Mira, uno de es un nosotros. comentario imprudente de parte de esa persona, que realmente en momentos de dolor como estos no debe de utilizarse ese tipo de fanatismo. Realmente el país sigue muy dolido tratando de enfrentar esta situación que realmente ha causado una preocupación extraordinaria en toda la persona y en el desempeño normal de la vida en la República Dominicana. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Agradecemos al licenciado Andrés Fortunato, quien es el presidente del Frente de Combatientes Constitucionalistas, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Don Andrés, a propósito del 60 aniversario que se cumple ahora de la gesta patriótica del 24 de abril, que empezó como un movimiento realmente de un levantamiento militar que se integró a la población civil y que culminó como una guerra patria cuando el 28 de abril intervino el gobierno de Estados Unidos. Entonces, después de estos 60 años, ¿qué balance se puede sacar de este proceso que costó tanta vida, tanta sangre, tanto esfuerzo y tanto sacrificio a los dominicanos para construir lo que hoy podemos disfrutar un poco de un sistema democrático auténticamente? Bien, gracias por la invitación. Me siento muy contento de tratar este tema hoy, que estamos en el mes de los 60 años de la Revolución de Abril del 65. Si hacemos un balance apretado, el primer aspecto que tenemos que resaltar es que a 60 años de la Revolución no ha habido un solo golpe de Estado. De 1844 a 1965, la mayoría de los gobiernos fueron derrocados por golpe de Estado, por levantamientos militares. Solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato. 1849-1853 Buenaventura Báez, sí. 1880-1882 Meriño y 1882-1884 Ulises Heró. Después de ahí ningún gobierno electo que no fuera en dictadura de Lili de Trujillo pudo durar el tiempo por el cual fueron electos. Sin embargo, de 1965 a la fecha ha habido transición de mando con algunas características muy particulares, pero no ha sido interrumpido el proceso democrático indispensable que es la sucesión de mando. En segundo lugar, ¿qué ha ocurrido en términos negativos? En términos negativos, para tener la fortaleza y calidad de la democracia que exige el artículo 75 en su numeral 12 de la Constitución, ha habido un problema con los partidos políticos. No han entendido la democracia y se ha dado en ello la presencia del caudillismo y el mesianismo. No han entendido el valor de la democracia y de concientizar a la población para vivir en democracia, para participar en unas elecciones como lo establece el artículo 2, que nos habla de la soberanía popular, que nos dice que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o de manera directa en la forma que establece la Constitución. Sin embargo, las elecciones se han caracterizado aquí porque la mayoría de los votantes y la mayoría de los candidatos asisten a ellas sin tener conciencia del mérito y la profesionalización que tiene que tener quien sea electo para que pueda hacer una participación eficiente en el Estado, como establece el artículo 138 y el 142 de la Constitución. En nuestro caso,
como constitucionalistas fundamentamos nuestros criterios sobre la revolución en base a la Constitución de la República. Al salir Camaño del país hacia Londres, fue entrevistado y entre las cosas importantes que señaló fue que aunque la revolución se había sufrido, habían habido muchos muertos y muchas persecuciones, él entendía que en algún momento esa revolución iba a darle a este país una democracia constitucional. Una democracia constitucional debe entenderse vinculado a ese postulado de Duarte cuando planteó en su propuesta de constitución que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. O sea, en una democracia no pueden primar los intereses particulares sobre los intereses generales de la nación, y eso solamente se consigue cuando se cumple con el mandato de la ley en todos los aspectos que vayan a hacer. Y es las aspiraciones de nosotros. Fortunato, si bien es cierto, se cumple esos 60 años, mucho tiempo. de ese gran movimiento cívico-militar que puso en movimiento las fuerzas democrática, revolucionaria y progresista de la República Dominicana en contra del sector retardatario que siempre ha existido en la historia de nuestro país. ¿En qué lugar en el desarrollo de la gesta de los acontecimientos en la organización como tal del golpe de Estado a don Henry Cabral y posteriormente a esto, en qué lugar usted sitúa a Fernández Domínguez en relación con Camaño? Fernández Domínguez, el país debe conocer que ha sido el militar de más preclaro que hemos tenido en cuanto a la concepción de la democracia, en cuanto a la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Él llegó a decir inclusive que sin el respeto a la ley, la convivencia es imposible y la libertad también. Entendí el valor de la democracia. Él fue quien creó en el 1963 el movimiento Enriquillo, conjuntamente con 12 instructores de la Academia Militar Batalla Las Carreras, de la cual él era el director. Y se propuso formar ese movimiento para respaldar el gobierno del profesor Juan Bosch, que venía siendo bombardeado de una manera que se entendía que lo querían derrocar. Acorralado. Lo acorralaron al profesor Juan Bosch. Y Fernández Domínguez ya había participado el 19 de enero de 1962 en el apresamiento del general Rodríguez Chavarría, que tenía preso en el club de oficiales a Rafael F. Bonelli y los demás miembros del Consejo de Estado que formó Balaguer, que eran de la Unión Cívica. Él fue, junto con Elías Wessing y Wessing Camaño, allá al club de oficiales, arrestó al general y puso en posesión entonces a los miembros del Consejo de Estado que encabezó Bonelli, hasta que le traspasó el mando al profesor Juan Bosch el 27 de febrero. Fernández Domínguez Una figura estelar. es una figura estelar de la democracia dominicana y del comportamiento profesional y ético de las Fuerzas Armadas. Y hay un aspecto importante que a lo mejor mucha gente se confunde, porque para la mayoría de la gente el papel de Rafael Tomás Fernández Domínguez no se ha resaltado, no se le ha valorado a nivel de opinión pública en su justa dimensión. Porque siempre se habla de cómo fue la relación, usted debe de saber mucho esto, entre Monte Arache, Fernández Domínguez y el propio Camaño. Mira, las relaciones de ellos fueron distintas. Sí, porque había como Camaño, intereses diferentes. Camaño es convencido por Fernández Domínguez, ¿Quién lo roló? quien lo enroló en el movimiento, y Camaño es quien enrola a Monte Arache.
Arrastra Monterrey. Sí, Monterrey, que tuvo una relación muy buena en los últimos años de su vida, me contaba que él le preguntó a Camaño y le dijo, Zulu, que así le decían a Camaño ellos, Sí, sí. ¿por qué te meten en esto? Dice, para acabar con la corrupción en las Fuerzas Armadas y el país. Y le dijo, cuenta conmigo, le dijo Montearache. Y ahí se enrola Montearache, que no era el jefe de los Rana en ese momento, pero a quienes los Rana le agradecían y le reconocían su valor. Él era instructor, ¿no? ¿Verdad? No, él era jefe del cuerpo de hombres Rana. Fue una selección que se hizo en la época de Trujillo. Él fue el oficial número 1 Sí. y ganó esa posición. Lo que pasa es que a él le explotó una bomba en el agua y le desbarató la cara y se le estaban reconstruyendo. Y él venía aquí de manera esporádica. Sí, sí. Pero se enroló, pero los tres son tres figuras determinantes. Fernández Domínguez, porque crea el movimiento democrático de rescate de una constitución, que es el único en el mundo, de acuerdo a estudios, donde unos militares se lanzan a reponer un gobierno electo por el pueblo, a respaldar la voluntad popular y la constitución que tuvo vigente. Hay un aspecto importantísimo que me gustaría dilucidarlo con usted, señor Fortunato, y es la participación de los grupos de izquierda en el proceso de la Guerra de Abril. Me gustaría que habláramos sobre eso después de esta pausa. Fortunato, ese 60 aniversario de la Revolución de 1965 no debe pasar sin que usted no narre el papel de la dirección y la militancia de los partidos de izquierda que existían en ese momento en la República Dominicana, como el PCD, como el Movimiento Popular Dominicano, como 14 de junio, etcétera. La participación de la izquierda en ese proceso fue determinante. Aunque la revolución no fue comunista, como lo afirmó Ernst von Bunker el 12 de octubre de 1983, y registrado en la biblioteca Lyndon B. Johnson, él dijo que la cuestión de la República Dominicana, de esa revolución, no era entre capitalistas y comunistas, sino entre liberales y conservadores. Correcto. Pero la izquierda jugó un papel determinante. Se sumó el PRD, que fue el partido que impulsó la revolución. No, el PRD fue determinante en cuanto a las conspiraciones. Se estuvo en contacto máximamente con Peña Taveras y otros militares, los que cancelaron, los 12 que cancelaron. Peña Gómez fue quien llama al pueblo, y con esa fe que le tenía el pueblo a la vocación democrática de Peña Gómez, se lanzó a respaldar la revolución. Claro. Y eso fue determinante. Ahora llegó un momento en que el PRD juramenta a Molina Ureña a las 2 de la tarde del 25, después del derrocamiento del triunvirato. Pero la embajada norteamericana rechazó esa elección y planteó una junta militar. Y ahí involucró al grupo de San Isidro, a esa junta militar. San Isidro bombardea el domingo en la tarde al Palacio. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que los grupos de izquierda que se apostaron en el puente fueron determinantes para presionar para que esa junta militar no se formara. Como contraparte de la presión de Estados Unidos. Para el grupo de izquierda fue un momento determinante para ellos reagruparse, porque habían sido diezmados, perseguidos y desestimulados mucho cuando se hace la matanza de Manolo Tavares, por allá por el 23 de diciembre de 1963. Un dato preciso que puede quedar así en el aire. Cuando la batalla del Puente Duarte, ¿realmente hubo bombardeo por parte de
de los militares de San Isidro. Los- Habían aviones que intimidaban y la gente salía en los techos poniéndole espejos y cosas, pero no llegaron a hacer bombardeos contra la población. Hubo ametrallamiento Sí. incesante, Ok. básicamente desde el lunes 26 en la mañanita, el lunes, el martes. Hubo envío de cañonazo de la Marina al puente. Hubo ametrallamiento de los blindados al puente. Fue una resistencia donde el 28 se comenzaron a recoger los soldados en camiones, los cadáveres. Es una mortandad por encima de lo que ocurrió ahora en el Jet Set. Ahí murieron cientos y cientos de personas, producto del efecto del ametrallamiento del puente que hicieron los aviones de San Isidro. En definitiva, ¿cuál fue el papel de la izquierda de la República Dominicana en este proceso? Sí, primero aclararle que los soldados entendieron desde un principio que podían resolver los problemas entre ellos. Sí. Por ejemplo, cuando Rodríguez Chavarría bombardea, ametralla a San Isidro y sale Ramfi, los militares se unieron de nuevo. Sí. Inclusive la dirección militar fueron escogidas por elección entre ellos en marzo de 1962. Que fue después del 19 cuando Fernández Domínguez agarra al general Echavarría. Dos acontecimientos. 19 de noviembre y 19 de enero se resolvió el problema entre los militares. No intervinieron directamente los civiles, salvo una resistencia que hacían y movilizaciones. Ahora, en el 24 de abril se presenta una situación, que es que desde un principio la embajada norteamericana interviene con relación al golpe que habían dado los militares constitucionalistas. Se plantea la formación de una junta militar. La embajada no acepta la elección de Molina Ureña, y esa parte es la que provoca la guerra civil, que entran a formar parte determinante los sectores de izquierda, que ya estaban experimentados con la guerra, con lo del 59, con lo del 63, con la resistencia que hicieron permanentemente, porque hay que saber una cosa: esos jóvenes revolucionarios que acusaron de comunistas y que ofrecieron su sangre por este país en diversas ocasiones y de manera permanente, ese grupo, la sociedad tiene que reconocerle sus méritos, y ellos deben de buscar la unidad histórica, porque ellos tienen un mérito que ellos tienen que explotarlo en favor de las presentes y futuras generaciones, no ya como comunistas, sino como personas que se adapten a la realidad social que tiene el país, donde necesita una democracia constitucional, donde cada persona sea educada conforme a lo que plantea el artículo 34 de la ley 33-18, que es conocer ética en términos de valores patrios y sobre todo conocimiento de manejo del Estado, para que cada político pueda cumplir el papel que la democracia puede cumplir en un país como la República Dominicana. Andrés, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero no queremos dejarte sin una reflexión final de lo que ha significado este esfuerzo de esos jóvenes que consagraron su vida en defensa del país, de la libertad, y cuál sería el mensaje final para esa juventud ahora en ocasión del 60 aniversario de la gesta revolucionaria de abril del 24. En este 60 aniversario tenemos una misa el 24 de abril a las 10 de la mañana en la Catedral Primada de América. Un desfile hasta el Copelo y hasta la estatua de Camaño. En cada uno de los lugares se van a decir palabras. Ahora, ¿qué le pedimos nosotros a la sociedad dominicana, a la sociedad política, a la sociedad democrática? Primero, que la oposición y el gobierno se unan de alguna manera para formar un proyecto de nación. Nosotros no podemos seguir a la deriva, como estamos cada uno por su lado obedeciendo a intereses dispersos. Hay que obedecer a lo que el país necesita, y eso hay que identificarlo en un proyecto de nación. En segundo lugar, nosotros le pedimos a la izquierda fraccionada antigua, que jugó un papel muy importante, que busquen la manera de hacer un congreso, de juntarse y ver qué aporte pueden ellos dar con la experiencia que tienen a la juventud dominicana. A los grupos que están haciendo marchas contra los haitianos,
nosotros le pedimos, le solicitamos que incorporen en esa lucha la necesidad de la concientización del pueblo. A los partidos le pagan 400 millones de pesos todos los meses, que utilicen el 10% como establece la ley de partido para educar a la población, para que la votación sea consciente. El mal de la corrupción y la impunidad en el país y el desastre que hay social es creado por la corrupción y hay que pararla. Eso hay que vincularlo al trabajo que se tiene que hacer. Bueno, muchas gracias, Andrés Fortunato, presidente del Frente de Militares Constitucionalistas, por su De la Fundación de Militares Constitucionalistas. Fundación de Militares Constitucionalistas. Vamos a una pausa. Vinculado a los sectores civiles de la revolución también. Correcto. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Agradecemos al licenciado César Guillén, abogado, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. César, tú eras primo de Rudy Pérez, una de las víctimas del fatal tragedia ocurrida en la discoteca YC, en el que más de 200 personas han perdido la vida. Nos gustaría aprovechar esta ocasión en que el país está de luto, todavía sigue conmovido por esta tragedia, para conversar un poco contigo sobre tu relación con Rudy y cómo tú ves estos acontecimientos y el desafío que tenemos que enfrentar los dominicanos ante esta situación. Bueno, yo le doy las gracias a ustedes por invitarme a este programa Pulso Nacional y pedirle a los amables televidentes de este programa que tengan la sensibilidad humana de entender que el discurso de la entrevista no será espirituoso, porque de verdad que nos sentimos vacíos emocionalmente, como está el país, porque esa tragedia que termina de enlutar a la familia dominicana y a otros que no eran dominicanos, eso tiene al país sumido en una profunda tristeza. Aprovecho, ya que tú me mencionas, a Ruby Pérez, decirle a los sátres de los medios de comunicación. Ahora cualquiera es comunicador, ahora cualquiera coge un celular y sin conocer siquiera el concepto de lo que es la comunicación, hace un programa y dice lo que le da la gana y todo está bien. Porque hasta donde yo entiendo, en comunicación, lo más importante es el ser humano, es la sociedad, son los ciudadanos. Sin embargo, yo me quejo y condeno enérgicamente aquí como algunos sátres, porque de otra manera no se le puede llamar a esos sátres de los medios, que no han interpretado el momento en que vive el país, que por el ser humano se le debe respetar lo que se llama la dignidad humana, aclarándole que pueden chocar con lo que es la ley 92-19, que rige lo que es la dignidad del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque se ha difundido un vídeo donde sale, por ejemplo, Roberto Pérez, alias Ruby Pérez, nombre que le puso Fernandito Villalona,
El nombre de él es Roberto Pérez y Roberto Antonio Pérez le Herrera. decíamos Robertico. Y han sacado esa foto al aire, señores. Hay que tener sensibilidad humana. Eso le puede pasar a cualquiera. No se pueden andar lesionando emocionalmente así a la familia. Y el caso de Ruby Pérez no es el único. Se han utilizado en las redes sociales, han utilizado fotos realmente desgarradoras. Sí, y, sí. y con una tragedia como esa no se puede promover ese morbo buscando un view, buscando ese tipo Lo de que cosas. pasa, Eso es es sancionado, con ¿verdad, el Carlos? respeto. Lógico que sí. Es la propia Constitución de la República te llama Claro, a respeto de la dignidad humana. de la persona. Sí, de la persona. Sí, que eso tiene la ley. ¿verdad? La misma ley, Sí, claro que sí. cuando te llama a respeto de la dignidad y guardar la dignidad de los pacientes. Así es. Tú no puedes usar una fotografía sin consentimiento de los familiares o las personas involucradas. La parte afectada. So pena de ser demandado. Lo ocurrido en los medios de comunicación, hermano, es motivo de análisis y discusión permanente. Y no solamente en los medios de comunicación, estamos hablando en esas redes sociales. Ese grupo De morboso. de morbosos, esa es la palabra suya, que han perjudicado A la la sociedad imagen y la dominicana, dignidad de la sociedad dominicana. Ante esa situación, de esta tragedia que ha enlutado al pueblo dominicano, porque no solamente se trata de Jaina, No. Es una... no solamente se trata del Gran Santo Domingo, de Montecristi, de Cotuí, de las Matas de Farfán, entre otras comunidades que han sido afectadas con esa desgracia. Ante esa situación, y como abogado y comunicador que eres, quisiéramos escuchar tu parecer en torno a eso, cómo valora, cómo ha visto el hecho de la solidaridad de los dominicanos y además esas acciones que podíamos llamarlo incorrectas de algunos dominicanos de usar Las redes sociales. las redes sociales Para- para view. Bueno, yo quiero decirle a ustedes, mi compañero de panel, que esta tragedia no solo ha enlutado a la familia dominicana, sino que ha trascendido la frontera del país. Y hay que decir también, como hablamos de esos malos dominicanos o dominicanos que no saben, no tienen límite para saber hasta dónde pueden dañar a la familia dominicana, decir también que el pueblo dominicano es un pueblo solidario y que hemos visto en estos 4 días que van de la tragedia, hemos visto a todo nuestro pueblo ahí integrado, desde el más pequeño hasta el más encumbrado, porque una de las primeras personas que llega allí es el presidente de la República y todos los organismos de socorro han hecho vida allí. Tengo que condenar la ansiedad, jugaron con el caso
de Roberto Pérez, alias Ruby, jugaron con eso porque desde por la mañana primero decían que lo tenían en las ambulancias, que lo estaban hidratando, siendo mentira, después que lo habían trasladado para Sedimati y uno tuvo entonces ahí un respiro que estaba estable para a última hora decir que había fallecido. Yo estaba en ese momento, estaba en el baño y cuando sufrí esa descarga emocional, mis hijos tuvieron que irme a auxiliar, porque para mí ya él estaba estable y el problema iba progresando, pero el problema iba mejorando, iba saliendo de la crisis. Y entonces no fue hasta en la noche del martes, muy tarde, cuando pudieron sacarlo de los escombros. Entonces, eso es condenable porque fue una ansiedad, una tortura china a lo que sometieron al país en ese caso. En los demás casos que lo lamentamos todos, todo. No debió morir un solo dominicano, ni extranjero. Eso no debió suceder. Ahora, hay que decir también que la empresa es demandable y va a ser demandable. Claro que sí, la empresa va a ser demandable porque ellos eran los responsables directos de todas las personas que se albergaban allí. Y ofrecer la seguridad a todos los Claro, que están claro. asistiendo a este evento. Vamos a una pausa. Será pues hasta el próximo programa cuando estaremos de nuevo con Pulso Nacional.